Continuamos con La Noche. Muy bien, entramos en la parte final del programa La Noche. Voy rápidamente al País Vasco con Cristian Matías. Él es también víctima del grupo terrorista ETA. Desde su perspectiva, estamos analizando este hecho que es noticia hoy en Europa. Ustedes están organizando una marcha, una concentración, una movilización este domingo en Madrid y en diferentes ciudades de España. Hablemos un poquitico sobre eso, Cristian. ¿Cuál va a ser el objetivo? El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pues ha dicho que él personalmente no va a asistir, pero sabemos que diferentes líderes políticos del Partido Popular harán parte de esta movilización. ¿Cuál será el objetivo de esta protesta que realizarán ustedes como víctimas del terrorismo de ETA? Bien, esta marcha la ha convocado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es la asociación mayoritaria en España. Nosotros, como colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, COVITE, nos hemos adherido a esa concentración que se va a celebrar en Madrid y obviamente ahí estaremos también y mandaremos a nuestra representación. Yo creo que hay que dar la voz a la ciudadanía para que pueda ser una vez más libre y, bueno, pues de alguna manera protestar contra esta sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y que pueda también protestar por una negligencia por parte del Gobierno, porque el Gobierno ha hecho, bajo mi punto de vista, muy mal las cosas. Como antes se le ha preguntado a Enrique, han preguntado si el señor Rajoy o si el Gobierno de España qué podía haber hecho. Bueno, pues podía haber explicado muchísimo mejor las cosas, podía haberse hecho un trabajo mucho más a fondo, se podía haber dado voz a las víctimas y se podían haber hecho un montón de cosas más para que de alguna forma ese tribunal supiera verdaderamente cuáles eran las consecuencias de la derogación de esta doctrina. Por otra parte, hay que recordar que el representante español en ese tribunal, López Guerra, votó a favor de la derogación de la doctrina. Entonces, lo que no entendemos es cómo nuestro representante español actúa pues en contra del beneficio de la sociedad española, ¿no? Eso es algo que no entra en la cabeza de nadie, es algo inexplicable. Yo, a mi entender, yo no soy jurista, pero creo que en España el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene preeminencia ante el Tribunal Constitucional Español y ante el Tribunal Supremo Español, porque España en este caso nunca ha renunciado a su soberanía en el terreno judicial. Vamos a ver, yo creo que el pronunciamiento sobre este caso específico sobre Inés del Río. Entonces, solo debería afectar a Inés del Río. Para el resto de etarras no tendría que tener las mismas consecuencias. Esto es algo que los tribunales deben estudiar, pero los tribunales españoles pueden anular las decisiones previas. Entonces, a mí lo que más rabia me da es que no se deben acatar estas sentencias en forma generalizada. Yo creo que el Tribunal Constitucional Español para nada está sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? O a lo que es Tribunal Dictamine. Entonces está en manos de la justicia española el liberar al resto de los terroristas. En este caso, el Gobierno que no se limpie las manos, por favor, porque es que ahora parece ser que el culpable de todo esto es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Pero es que la decisión final, al final es una decisión prácticamente del Ministerio de Justicia español. Por lo tanto, bueno, lo que pedimos es que colaboren y que hagan el favor de pensar un poco en las víctimas y en tanta sangre derramada. Permítame, voy con el señor Joaquín Roy en Miami, Florida. Señor Roy, frente al planteamiento que hace Cristian, dentro del conocimiento que usted tiene, ¿existe en este momento alguna posibilidad de que finalmente el resto de etarras no terminen en libertad como sucedió con Inés del Río esta semana? ¿Existe algún recurso legal por parte del gobierno español o sencillamente el resto de etarras que están en las cárceles procederán a esperar que el Tribunal de Derechos Humanos del Tribunal de Estrasburgo Europeo le conceda la libertad también a ellos, que muy posiblemente es lo que va a suceder en los próximos meses? Bueno, en primer lugar, tal como están las cosas, se duda que el gobierno español presente recursos individualizados. Y si se presentan, que desde luego los resquicios jurídicos no son muchos, me temo que las decisiones van a ser similares. Y entonces, sencillamente, el gobierno español no va a tener más remedio que lo que, por ejemplo, en estos momentos está haciendo el presidente Rajoy, quejándose, pero poco más. Y yo sigo diciendo
que la resolución, aparte de toda la tristeza, de todos los asesinatos, de todos los daños morales, materiales, etcétera, que la única manera de que esto se acabe de una vez es sencillamente que ETA deje de lado, por ejemplo, estas declaraciones que ustedes han transcrito, hablando del final del conflicto y de la confrontación armada. Bueno, señores, aquí nunca hubo un conflicto, hubo sencillamente una estrategia criminal de una banda armada, y que solamente se acabará en el momento que acaben con ese asunto de cese al fuego, de temporal, permanente, etcétera. No, sencillamente presentar dónde están las armas que les quedan, sencillamente presentarse uno a uno y asumir las consecuencias, porque si no, ese es el análisis. Sí, quería preguntarle precisamente frente a ese punto que está tocando. La excarcelación o la eventual liberación o salida de las cárceles de la gran mayoría de los principales líderes terroristas, cabecillas terroristas de la banda ETA, ¿en qué cree usted que puede llegar a afectar ese proceso de reconciliación, esa tregua de la que hablaron hace ya cerca de 2 años el grupo terrorista? ¿En qué puede afectar directamente esa aspiración, esa esperanza de pacificación total que esperan todos los españoles desde hace muchas décadas? Depende de cómo se interprete. O sea, yo no creo que la estrategia, o si no hay estrategia, las decisiones de los tribunales vayan por ese lado. Pero naturalmente, si eso contribuye en algún momento a facilitar la reconciliación, el establecimiento permanente de la paz, bueno, pues no habrá más remedio que reconocer que a lo mejor es el alto precio que se tiene que pagar. Yo no lo estoy recomendando, ¿no? Pero sí también hay que reconocer o tener en cuenta que otros pasos que se han dado en estos momentos, modestos, indirectos, por parte de varios gobiernos españoles, pues han ido en esa dirección, teniendo en cuenta que el final drástico puede estar muy lejos. Bueno, a lo mejor se va consiguiendo poco a poco con medidas intermedias, pero yo personalmente creo que el balón sigue estando en el tejado de ETA, que tiene que decidir: aquí está, se acabó, tiene las armas, tiene los escondrijos y asumir las consecuencias, ¿no? Porque, mire, repasándolo desde el punto de vista histórico, también uno de los problemas que todavía subsisten, sobre todo en la imagen exterior, es que el principio de todo esto estuvo basado en dos detalles fundamentales históricos, y es que se comenzó con una lucha, una resistencia contra un sistema, una dictadura militar, etcétera, ¿no? Bueno, pero aquello se acabó con la democracia, y entonces, claro, se continuó con otra especie, que sigue siendo uno de los problemas, que es el romanticismo de la existencia de un pueblo totalmente diferente. Bueno, oiga, todos somos diferentes, ¿no? Señor Roy. Pero eso ha continuado y nada más. Vamos a tener que tener paciencia y esperar que algún día todo esto se acabe, ¿no? Así es, y es lo que estamos esperando. Señor Joaquín Roy, director del Centro de Excelencia de la Universidad Europea, de la Unión Europea, y específicamente de todos los estudios que se hacen en la Universidad de Miami, es columnista del diario El País. Le agradezco el tiempo que usted le concedió al programa La Noche de NTN 24. Muy bien, y también me despido de Cristian Matías Albizu, él es víctima de ETA y es secretario de la Fundación en apoyo a las víctimas del terrorismo de este grupo criminal. Le agradezco este tiempo que usted nos concedió desde el País Vasco. Muchas gracias. Muy bien, y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.